Hola a todos, hoy vamos a realizar un diagrama de temperatura contra volumen para el agua y vamos a utilizar dos ecuaciones de estado, la de Van der Waals y la de Redlich-Kwong. Es importante primero analizar un poco la ecuación de Van der Waals, que esta es una ecuación de estado que estudia el comportamiento de los gases, sobre todo cuando no tienen un comportamiento ideal y más bien un comportamiento de un gas real. Esta se diferencia de pues, la ecuación que conocemos todo de gases ideales porque hace ciertas correcciones sobre esa ecuación. Considera cosas que los gases ideales no, que la ecuación de gases ideales no considera. Por ejemplo, esta realiza correcciones por las fuerzas intermoleculares del gas y también por el volumen finito de las moléculas de ese gas. Podemos ver en la parte derecha la ecuación de Van der Waals despejada para la presión, despejada para la temperatura y despejada para el volumen. Además de eso, encontramos que esta ecuación trabaja con dos constantes que se calculan de la siguiente forma. Eh, Aquí a la izquierda tenemos la constante A, que está en función de de la temperatura crítica y de la presión crítica del gas, y también la constante B, que también está en función de la temperatura crítica y de la presión crítica. Tenemos la ecuación de Redlich-Kwong, que se diferencia de la de Van der Waals porque en ciertas condiciones es una ecuación mejor, que predice mejor el comportamiento del gas real. Podemos ver que estas condiciones son a temperaturas que estén por encima de una temperatura crítica y funciona muy bien en la fase gaseosa, en la fase, pues como estamos hablando del agua, sobre todo de vapor sobrecalentado. Esta ecuación tiene una limitación y es que es bastante más compleja de resolver y que realmente no funciona muy bien cuando estamos en un estado líquido o de mezcla líquido-vapor. A la derecha encontramos cómo se encuentra despejada para la presión, despejada para la temperatura y despejada para el volumen. También trabaja con dos constantes que están en función también de la temperatura crítica y de la presión crítica. Eh, Hay algo muy importante para poder calcular nuestro diagrama porque ¿qué va a ser esta región de equilibrio? Esta región de equilibrio se presenta de la siguiente forma. Encontramos una gráfica del volumen molar o el volumen reducido y de pues, las presiones de saturación. ¿Qué va a pasar? Que una de estas presiones nos va a generar una isoterma de la siguiente forma, que no va a ser como las que estamos acostumbrados a ver en el gráfico, sino que va a tener un área por debajo y un área por encima de esta línea horizontal que va a ser nuestra presión de saturación. Hay una manera de poder calcular esa presión para una temperatura de saturación, o sea, una presión de saturación y una temperatura de saturación, y es por medio de las fuerzas intermoleculares y las fuerzas químicas, que eso ya es algo bastante más complejo de explicar, pero se los puedo más o menos mostrar de la siguiente forma. Hay una expresión que se llama las áreas iguales de Maxwell, que es que esta área que está por debajo y esta área que está por encima van a ser iguales. Y yo puedo determinar un área como esta función de acá que depende de estos volúmenes y un área que depende de la presión en función del volumen. Y si vemos esta presión en función del volumen, nos damos cuenta que puede ser cualquier ecuación de estado despejada para el volumen. Entonces, pues gracias a esto vamos a poder asignar una presión saturada a una temperatura saturada. Ahora vamos a utilizar Python para poder resolver estas ecuaciones y poder generar los diagramas. Vamos a importar librerías como NumPy, Matplot y Spicy. Estas librerías nos van a servir para diferentes cosas. Por ejemplo, NumPy nos va a ayudar a hacer los cálculos numéricos, Matplot a generar y personalizar los diagramas, y Spicy nos va a ayudar mucho con la solución de las ecuaciones, encontrando raíces, optimizándolas y pues resolviendo las integrales que vamos a tener que resolver. Vamos a comenzar con la ecuación de Van der Waals y primero vamos a despejar esta ecuación para t. Vamos a definir esta función de la siguiente forma y vamos a asumir un volumen y una presión.
Vamos a, pues sí, asumir que conocemos el valor de, pues, de estas dos variables. Ahora, pues declaramos nuestras constantes, como es la de los gases ideales, las condiciones críticas, que pues son en este caso las del agua, y las variables de la ecuación. Sí, no, las constantes de la ecuación de Van der Waals, que es A y B, y se expresan de la siguiente forma. Ahora, tenemos nuestra ecuación despejada para t y pues le vamos a resolver y que nos entregue pues t. Ahora Van der Waals para la presión, asumimos lo mismo, una temperatura y un volumen, declaramos las constantes y pues una vez más ponemos este par de variables que son las de la ecuación de Van der Waals y ponemos la ecuación despejada para P y pues pedimos la presión. Ahora lo vamos a resolver para el volumen. Se declara de la siguiente forma, lo mismo, asumimos una temperatura y una presión, nuestras constantes, y tenemos que la ecuación de Van der Waals despejada para el volumen adopta la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a usar esta función de aquí, que lo que nos va a ayudar es es a calcular esos volúmenes por medio de las constantes de cada uno. Por ejemplo, si tiene constante 1, aquí menos, y 1, y pues aquí no aparece, entonces pues no le ponemos nada. Ahora esta función nos va a ayudar a calcular las raíces. Y para poder organizarlas, porque pues como es una ecuación cúbica, nos va a dar 3. Esas 3 acá van a hacer referencia a estos 3 puntos. Solamente vamos a tomar el inicial y el final, porque este de aquí pues no es de mayor ayuda en este momento. Entonces, le pedimos que las organice y tomamos el menor y el menor, el menor y el mayor, que va a corresponder cada uno al líquido, al volumen en líquido y al volumen en gaseoso. Bueno, ahora vamos a calcular la presión de saturación a partir de una temperatura. Definimos la función que nos va a representar esto. Ahora definimos una función que nos va a permitir hacer pues la integral. Y ahora vamos a definir otra función que pues haga la integral. Vamos a tener esta expresión que es la misma que tenemos acá, solamente que pues la expresa de una diferente forma. Aquí vemos que son los mismos límites, entonces regresemos a esta función, también a una integral con sus límites, a una presión de saturación, y vamos a tener que la presión, pues por propiedad de integrales sabemos que es la integral completa con sus límites de esta presión menos esta presión en función del volumen, que es exactamente lo que tenemos acá. Ahora, pues para definir los límites, vamos a decir que los límites a y b son igual a pues esta función que es esta que tenemos acá arriba, que nos dio los valores pues del volumen de líquido y de gas. Ahora, vamos a encontrar esa área que es pues, la solución de la integral y la hacemos mediante quad, que nos permite resolver las integrales. Vamos a tener como argumentos esta función, que es la que se va a integrar, eh, los límites, que son a y b, y los otros dos argumentos, que pues el otro argumento que es el que falta, que es la presión, la temperatura y la presión. Ahora le vamos a dar 0 para que nos resuelva el área, y esta función a su vez la vamos a optimizar con Newton. Y para optimizarla, pues damos la función que definimos acá arriba, damos un valor inicial, como pues para que la función se pueda guiar y optimizar. Tienen que tener mucho cuidado con esto porque pues esta función es muy sensible a estos valores iniciales. Y el argumento de la temperatura, ya que pues está definiendo una temperatura para esta presión saturada. Y le pedimos que pues, que nos dé el resultado. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para una temperatura de saturación a una presión. Entonces, pues definimos una función objetivo a una temperatura y la vamos a ver como la presión menos la presión saturada.
que es la que acabamos de definir acá arriba, es como análogo a esto. Ahora tenemos que esta función también la vamos a optimizar y le damos como argumentos la función que definimos acá y un punto de partida que va a ser el punto de esta función de acá arriba, que está en función de un volumen y una presión, que es la que definimos cuando estábamos despejando la temperatura. Y una vez saquemos esto, pues le pedimos la temperatura de saturación. Bueno, ahora vamos a generar las listas que nos van a ayudar a hacer nuestro gráfico. Primero que todo, por medio de la función linspace, vamos a dar un rango para las temperaturas que va a estar entre 273 y 647 partido en 100. O sea, vamos a tener 100 espacios. Ahora, las listas se declaran de la siguiente forma. Aquí vamos a tener la lista para los volúmenes de saturación en líquido y los volúmenes de saturación en gas o sí, en vapor. Ahora vamos a iterar en cada uno de estos espacios del rango y eso lo hacemos con un bucle for pues en este rango. ¿Qué es lo que pasa? A través de esta función vamos a calcular las presiones de saturación para cada una de las temperaturas que hagan parte de este rango y de la misma forma vamos a calcular un volumen de saturación líquida y un volumen de saturación para el gas llamando la función que ya habíamos declarado arriba y la ponemos en función de la temperatura del intervalo y de la presión en función de la temperatura del intervalo. Ahora, vamos a llamar cada uno de estos valores, los vamos a guardar en la lista con la función append y pues lo hacemos de esta forma. Ahora es importante que la lista del volumen de saturación en líquido se está guardando al revés. ¿Por qué? Porque es que se está guardando desde la punta hasta la base. Necesitamos guardarla de la base a la punta. Por medio del siguiente argumento y pues de la siguiente forma vamos a poder invertir el orden de esa lista. Bueno, ahora vamos a pasar para realizar el gráfico de la temperatura contra el volumen y lo hacemos de la siguiente forma. Primero definimos con la función linspace un rango para los volúmenes molares, que va a ser de 1 a 100.000 partido entre 10.000. Y ahora vamos a crear una lista de temperaturas llamada temps, donde va a ser cada una de estas temperaturas la que va a soltar una isóbara, pues la que va a desprender una isóbara. Ahora, vamos a graficar los resultados para cada una de estas temperaturas, o sea, cada una de las isóbaras. Y para eso vamos a llamar todos los volúmenes de saturación de líquido y saturación de vapor o de gas, que los llamamos de esta función que ya viene de arriba, a una temperatura y a la presión de saturación de esa temperatura, que es parecido a lo que habíamos hecho acá arriba. Ahora, para graficar una línea recta o lo que entendemos nosotros por lo que va dentro de la campana, vamos a graficar los puntos del volumen de saturación en líquido y saturación en gas contra este término de aquí que vendría siendo la presión a ese volumen líquido y a esa presión de saturación de esa temperatura y la presión, la temperatura al volumen de saturación del gas a la presión saturada de esa temperatura. Podemos observar que, pues, como es la misma temperatura o sobre la misma temperatura, vamos a tener que esto es igual. O sea, esto va a dar como la línea recta. Ahora, o sea, sí, vamos a tener que estas temperaturas son iguales y pues como es de aquí a aquí nos va a dar la línea recta, porque la temperatura no varía. Ahora pues le damos un color rojo y pues le damos un nombre. Ahora vamos a graficar las isóbaras y lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a graficar el volumen molar siempre y cuando el volumen molar sea mayor al volumen de saturación del gas. Esto para solamente tener las isóbaras después de la campana, o sea, las que suben. Y lo graficamos en contra de la temperatura del volumen molar, también siempre y cuando que este sea mayor que el volumen de saturación del gas y
en función de la presión de saturación a esa temperatura. Ahora a eso le damos un color rojo y le ponemos el label que va a ser igual en megapascales al resultado de, pues de la función que va a ser, por decirlo así, la presión de la isóbara. O sea, va a ser el valor numérico de la isóbara. Ahora, con esto de aquí, ¿qué hacemos? Pues le damos los valores y le ponemos un texto a cada una de las isóbaras. Pues no hay mucho que explicar aquí, es poner el punto, que es el volumen del gas, y pues la temperatura en función del volumen del gas y de la presión de saturación de la temperatura, y pues a esto le damos el valor que tiene en megapascales. Y pues esto de acá es ya como darle forma al gráfico, o sea, el color, eh, de qué forma se presenta. Ahora vamos pues ya ver la configuración del gráfico. Vamos a poner el límite o los rangos en el eje del gráfico que va desde 273 hasta 873. Le ponemos nombres pues a los ejes. Tenemos que el Y va a ser la temperatura en Kelvin y X va a ser el volumen molar. Ahora, al eje X le damos la escala, que va a ser una escala logarítmica. Le ponemos un título del gráfico y ahora vamos a crear la campana. Que la campana van a ser pues por la función plplot, al igual que hemos sacado todas estas líneas, nos va a ayudar a graficarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener eh, cada uno de los volúmenes de saturación de líquido que viene de la lista que creamos arriba y se va a graficar pues con cada uno de los valores que están dentro del rango que ya hemos generado de las temperaturas. Y a esto pues les vamos a poner color negro. Ahora vamos a generar la otra parte de la curva, que es la del volumen del gas. Entonces ponemos el volumen del gas de saturación, que lo traemos de la lista, y lo graficamos con el intervalo que habíamos generado para esta parte de acá. Y también ponemos un color pues de negro y le damos PL Show para que nos muestre el gráfico. Y pues así tenemos que nos queda el gráfico de la temperatura contra el volumen para la ecuación de Van der Waals. Bueno, ahora vamos a resolver la ecuación de Redlich-Kwong. Es casi un proceso parecido, por no decir que es igual. Definimos una temperatura y un volumen, las constantes de cada uno, pues las constantes de esta temperatura, de esta ecuación, que son bastante parecidas realmente a la de Van der Waals, pero pues difieren en algunas cosas. Esta es la forma que tienen. Bueno, ahora ponemos la presión despejada, que es igual a esto, y pues pedimos que nos dé la presión. Ahora, para la temperatura es un poco más difícil porque esta ecuación no nos permite despejar la temperatura pues de forma tan sencilla y tampoco termina siendo una ecuación cuadrática, entonces pues es bastante difícil de resolver. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues igual que ahora definimos un volumen y una presión, evaluamos sus constantes, que son estas, y ahora especificamos una función que nos resuelva exclusivamente para t. ¿Qué es lo que sucede? No logramos despejarte aquí, pero la logramos poner de esta forma, que es, por decirlo así, la forma inicial de, pues, de la ecuación. Y le damos que la resuelva para t. ¿Qué es lo que pasa ahora con Newton? Vamos a optimizar la ecuación y vamos a comenzar desde un valor desde 200. La verdad, este valor es un poco especulativo, pero es el mejor resultado que pudimos obtener. Y pues le pedimos ahora que nos dé el valor de t que resolvió y pues lo va a guardar. Ahora lo vamos a resolver para el volumen. El volumen se despeja y queda al igual una ecuación cúbica. Ahora el método que utilizamos es un poco diferente, pero se basa en lo mismo. Definimos una temperatura, definimos una presión, sus constantes, y lo que se hace ahora es, como los coeficientes se calculan de manera
bastante grande o es una ecuación más extensa, lo que hicimos fue dividir los coeficientes por ecuaciones. Y ahora, pues con esta función, vamos a resolver cada uno de estos coeficientes. Ahí. Igual, lo mismo. Con esto vamos a pedir que nos resuelva todas las raíces y pues nos van a dar 3. Igual que en el caso anterior, solamente vamos a escoger la de volumen de líquido saturado, que es la primera, y la de volumen del gas saturado, que es la última. Ahora, vamos a calcular la presión de saturación a partir de la temperatura. El proceso es prácticamente el mismo. Definimos una función que nos va a sacar la presión de saturación en función de la temperatura, una función que va a ser la que nos va a ayudar a hacer la integración y una función que va a ser la que va a ser integrada. Con la misma explicación del gráfico que había hecho la vez pasada, podemos organizar esto dentro de una sola integral y se va a ver pues de esta forma. Ahora, vamos a definir los límites de integración, que va a ser esta función, que es la que habíamos evaluado acá arriba, y en cada una de esas temperaturas y en cada una de esas presiones. Ahora, el área también la vamos a, pues se va a resolver el área, que el área es la integral que tenemos acá arriba, y pues le vamos a poner los parámetros, que va a ser esta función, eh, los límites de integración y el argumento de la presión y la temperatura. Ponemos 0 para que la ecuación se resuelva y ahora vamos a tener el área. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a optimizar este resultado y vamos a tomar un valor inicial desde 0.003. Vamos a completar los parámetros o los argumentos. Como sabemos que estamos calculando una presión de saturación, tenemos que poner mínimo una temperatura y eso nos va a dar un resultado. Este resultado también se va a guardar. Ahora vamos a hacer una función que nos calcule la temperatura de saturación. Igual definimos una función objetivo y vamos a ver esta temperatura como la presión menos la presión de saturación en función de esta temperatura. Ahora optimizamos esta función y pues le pedimos que nos la devuelva. En la optimización vamos a poner los argumentos, que va a ser la función que se va a optimizar, y ponemos un punto inicial que va a ser desde 50 que 50 metros cúbicos, 50 metros cúbicos sobre kilogramo, B sobre mol. Ahora, vamos a crear las listas de volúmenes de saturación. Estas listas se crean exactamente igual que el proceso que ya se explicó. Eh, no creo que sea necesario volver a repetirlo tal cual, lo que cambiaba era lo de arriba. Ahora, para realizar el gráfico también es exactamente el mismo proceso que ya se explicó y pues se genera y nos queda de la siguiente forma. Ahora vamos a realizar este gráfico pero con datos experimentales. Estos datos los vamos a sacar de CoolProt, que es una librería que contiene pues, las constantes de los datos y por decirlo así todas las tablas de la termodinámica en Python. Primero que todo definimos el fluido, vamos a trabajar con agua y pues esto se va a guardar. Ahora, usando CoolPro, vamos a generar un rango de temperaturas por la función linspace, que ya hemos usado bastante, y vamos a definir que TBS barra CoolProt es igual a este rango, que va de 273 a 647 dividido en 100. Ahora, vamos a crear nuestras listas para almacenar nuestros volúmenes específicos, tanto de la parte líquida como de la parte gaseosa. Y también vamos a crear una lista para almacenar las presiones de saturación que pues, podamos sacar de CoolPro. Ahora vamos a crear una iteración y pues lo mejor con un bloque for, y vamos a iterar todas las temperaturas que hagan parte de este rango. Usamos try, que es lo que nos va a ayudar a realizar esta operación, y si en algún momento llegamos a tener un resultado que no se puede realizar o que es inconcluso, tenemos dentro de la función try la parte de except, que nos va a evaluar ese error y nos va a dar un valor de
nulo o de no significa nada, que va a ser np.nan. Ahora, primero, vamos a obtener el volumen específico del líquido. Esto lo hacemos, ponemos 1 sobre esta parte de acá que yo les explico qué es. ¿Por qué? Porque es que ahora llamamos la librería que va a estar en el Sistema Internacional de Unidades y dentro de esta ponemos los datos que queremos sacar. Pedimos Dmas, que va a ser la densidad, la temperatura y le damos esa temperatura que va a ser la que se va a iterar o la que va a tener todos estos valores. Q nos representa la calidad y en este caso va a ser 0 porque sabemos que cuando una calidad de 0 es porque estamos en una fase de saturación de líquido. Bueno, ejecutamos esto y lo guardamos con append en la lista como esto de acá. De esta forma vamos a tener pues el volumen 1 sobre la densidad va a ser el volumen específico. Ahora, vamos a obtener el volumen específico del vapor saturado. Es prácticamente lo mismo, solamente que ahora la calidad la vamos a tomar como 1. Porque en 1 sabemos que pues, va a ser vapor saturado. Lo mismo, con el append lo guardamos en la lista. Ahora, para la presión de saturación, vamos ahora en vez de llamar la densidad, vamos a llamar presión, que es lo que quiero que busque dentro de la biblioteca de CoolPro. La temperatura, vamos a variar la temperatura y vamos a tener que, en este caso, como la presión de saturación sabemos que va a ser una línea recta, podemos usar tanto 0 como 1, porque pues sabemos que va a estar entre ese intervalo. Ahora pues ya metemos en la lista todo lo de la presión de saturación que nos dio CoolPro. ¿Qué pasa si tenemos un error en eso? Un error en eso significaría que estamos por encima de los puntos de saturación. Entonces, pues vamos a llamar a cada uno de estos errores o cada de estos valores que iba a dar un error, los guardamos en las listas como npnan, que es lo que les dije antes, que pues significa que es un valor improbable o un valor que no se puede, al cual no se puede llegar. Igual que habíamos hecho anteriormente, lo que se está haciendo es obteniendo los valores en las listas, pero van a estar al revés. O sea, si llegáramos a construir la gráfica con estos valores así, nos daría una campana, o no, una campana no, nos darían las líneas al revés. Entonces, pues tendríamos que invertir esto, lo invertimos con este argumento en cada uno y ahora tenemos, pues por decirlo así, declaradas estas nuevas variables, que van a ser las que, las que contienen todos los datos que acabamos de sacar de CoolPro. Ahora vamos a sacar los datos de las isóbaras y vamos a definir también un rango, que van a ser las isóbaras, las temperaturas que van a tener las isóbaras, que son estas de aquí. Ahora, tenemos que CoolPro nos entrega las isóbaras como pascales, tenemos que trabajarlas como megapascales. Entonces, para la temperatura de saturación en función, la presión de saturación en función de la temperatura, vamos a variar T dentro de temp isóbaras, que son estos valores que acabamos de definir acá arriba. Y ahora bajo esta función vamos a pasar esa presión a presión en megapascales, de pascales a megapascales. Ahora, ¿qué es lo que se hace ahora? Vamos a tener que nuestras isóbaras van a estar en este rango de temperatura. Bueno, ahora vamos a crear los diccionarios para almacenar los datos de las isóbaras. Vamos a crear un diccionario para los volúmenes de las isóbaras y para las temperaturas de las isóbaras. ¿Qué es lo que sucede? Ya habíamos determinado el rango de la temperatura de las isóbaras, que vamos a tener isóbaras entre 0 en Celsius, aquí están en Kelvin, y 873.15 en Kelvin. Esto lo vamos a dividir entre 200. O sea, vamos a tener 200 partes. Ahora vamos a crear un bucle con for y zip que me va a trabajar con las presiones en pascales y en megapascales. Y nos vamos a crear listas donde vamos a guardar los volúmenes de las isóbaras y las temperaturas en las isóbaras. Esto es como para poder recrear toda la línea. Ahora, con try vamos a intentar obtener la temperatura de saturación que nos dé CoolPro. ¿Qué pasa? Si la presión es menor que la presión crítica del fluido, esto es lo que le estamos pidiendo a CoolPro,
ya conocemos el fluido, la presión crítica se la estamos poniendo a CoolPro. ¿Qué es lo que pasa si sucede esto? Entonces la temperatura de saturación va a ser igual a la temperatura de saturación que le pedimos a CoolPro, la presión en pascales que le estamos dando y la calidad que sea cero. ¿Qué es lo que pasa si esto falla? Pues si esto falla, ya veamos acá arriba, habíamos definido que comenzamos con un valor pues, de que no existe, de un dato nulo. Entonces, pues no sucede nada si no pasa eso. ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a variar la temperatura con este for en el rango de la temperatura para las isobaras, que es el que ya hemos definido acá arriba. Y tenemos que si la temperatura es menor que la temperatura de saturación, significa que vamos a estar dentro de la mezcla líquido-vapor. Y vamos a intentar con el comando try sacar todos estos volúmenes que estén allá adentro. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar con la temperatura que tenemos del rango y la presión que tenemos del rango también, y la masa, la densidad que le pedimos a CoolPro, porque 1 sobre densidad nos da el volumen, y esto lo vamos a guardar en el apéndice, en las listas para los volúmenes de las isobaras y para las temperaturas de las isobaras, y esta va a ser la temperatura. Esto nos va a describir todos los volúmenes que tenemos dentro de la etapa de mezcla líquido-vapor. Ahora, lo mismo del error, si sucede, si hay un error, pues decimos que pasa nada porque ya habíamos definido que comenzábamos con un dato nulo. Ahora, esto es un if. ¿Qué es lo que pasa si no sucede eso? Pues ahora vamos a intentar con CoolPro, que esto es lo que se va a hacer si la temperatura es mayor que la de saturación, o sea, vamos a estar en la parte de vapor sobrecalentado, donde la curva sube. Lo mismo, vamos a tener la densidad, vamos a poner 1 sobre todos estos datos que nos va a dar el volumen y va a buscar estos datos dentro de los rangos que tenemos y dentro de las tablas que CoolPro ya tiene cargadas. Esto nos va a dar unos volúmenes y unas temperaturas que los vamos a guardar con append en las listas que ya habíamos definido antes. Ahora, solamente vamos a guardar los datos que se pudieron obtener para un punto. Esto lo hacemos definiéndolo de la siguiente manera. Ahora, como tal, vamos a comenzar a configurar el gráfico. Vamos primero a trazar la curva de líquido saturado que se va a hacer con plt.plot y se va a crear con todos los datos de la lista de CoolPro invertido que habíamos invertido al principio de esta explicación y todos los datos de TS de CoolPro invertido para, sí, porque estos son los de volumen, de líquido de saturación y estos son los de la temperatura. Entonces, vamos a decir que tiene un color azul y que va a tener un título de CoolPro líquido saturado. Ahora, la curva de vapor saturado es lo mismo, solamente que ahora cambiamos la lista de volumen de líquido saturado a vapor saturado. Aquí ya con esto tenemos definida la campana. Ahora, para graficar las isobaras, vamos a variar los volúmenes dentro de las isobaras que teníamos y vamos a tener que la temperatura es igual a las isobaras en CoolPro que van a tener la presión en megapascales y vamos a definir la línea como los volúmenes, las temperaturas y pues le vamos a dar un color, no tenemos un estilo de línea y le vamos a dar un título. También le vamos a, pues en el título vamos a decir cuál es el valor que pues, se calcula y se da en megapascales. Ahora, vamos a utilizar un if que nos va a ayudar a calcular un punto en el tercio final de la curva para colocar el texto. Esto realmente es una parte que pues no es tan necesaria, es más como para acomodar la gráfica, pero no nos va a modificar la forma como tal. Y ahora terminamos añadiéndole pues todos los títulos, los límites y pues esta parte ya la hemos hecho con los gráficos anteriores. Entonces pues al final le ponemos pelete show y este es el gráfico que podemos generar con los datos experimentales de CoolPro. Gracias.